Muy buenas tardes, chicos, estudiantes de segundo bachillerato. En la materia de matemáticas, pues el tema para esta unidad, que es la quinta unidad, vamos a ver derivadas. Bueno, obviamente por la situación en que nos encontramos no vamos a especificar en las primeras páginas, obviamente porque lo más importante es lo que vamos a ver acá. Y bueno, empecemos. Las derivadas yo les había ya explicado en una clase virtual, sin embargo voy a explicarlo más detalladamente con estas propiedades. Y tenemos lo siguiente. La primera propiedad es la derivada de una función constante, f de x igual a 3, y y es igual a 3, y su derivada ya sabemos que es igual a 0. De acá tenemos en cambio la otra propiedad que hace referencia a un exponente, no a una función exponencial. Y tenemos aquí f de x igual a x al cubo, y igual a x al cubo, y su derivada es el 3 que pasa a multiplicar a la x y se resta menos 1 al exponente. La siguiente propiedad en cambio habla de la multiplicación entre dos funciones, y su derivada es la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Y finalmente vamos a tratar de ver estas cuatro propiedades nada más, o la aplicación. Y por último tenemos el cociente de una derivada. Tenemos aquí y es igual a f de x sobre g de x, es decir, y va a ser igual a una función dividida para otra, nada más. Y su derivada, pues aquí la tenemos, ¿no? La derivada de la primera función por la segunda, menos la primera por la derivada de la segunda sobre la segunda función al cuadrado. Yo les había explicado que nosotros teníamos la representación de u y b. U sobre b. Entonces aquí tenemos la derivada de u por b más u por la derivada de b. Acá para el cociente tenemos la derivada de u por b menos u por la derivada de b, y esto sobre b al cuadrado. Entonces lo mismo, ¿no? No hay problema. Entonces vamos a aplicar ejercicios, ¿ok? Esto está muy claro. Entonces vamos a aplicar ejercicios. Nos vamos a poner ejemplos. Para la primera propiedad de la función constante, ya tengo aquí, ¿no? Ya está la primera. Para la segunda, que es un exponente, también lo expliqué acá, pero vamos a hacer otra. F de x, voy a ponerle f de x igual a 2x cuadrado más 1. La derivada de esta función dice que yo cojo el exponente y lo multiplico por la base. 2 por 2 multiplico por x, y al exponente le resto 1, menos 1, y más 1 que viene siendo el resto. Pero tomemos en cuenta que para su derivada, si aquí yo ya le pongo como derivada, ¿sí? Como derivada, esto ya se hace 0, el 1, o la derivada de una constante, que en este caso es la derivada de 1, es 0. Y me queda la derivada de f de x de esta función, me queda 4x, y aquí 2 menos 1, me queda 1 que no se lo escribe, y me quedaría de esta forma resuelto. ¿Sí? Eso en cuestión de la función exponencial. Si nosotros tenemos, voy a tratar de borrar la parte de acá arriba para poder realizar los otros o aplicar los otros ejemplos. Si tenemos nosotros el producto entre dos funciones, o su derivada, voy a poner acá la una, 3x más 1, y esto que multiplica a x cuadrado más 3, por ejemplo, no voy a poner como ejemplo. Entonces, para derivar esto, lo que hacemos es, la derivada de y me indica que este es u, este es b, y u, su derivada primero por b, más u por la derivada de b. Esta es la fórmula. Ahora voy a aplicarlo acá. La derivada de y va a ser la derivada del primer término, en este caso viene a ser 1 por 3, 3, que multiplica a b, en este caso a esta función, x cuadrado más 3, más, según la fórmula, es más u, que es esta función de acá, que está representada por 3x más 1. Y por la derivada de la segunda función, en este caso 2x.
recordemos que la derivada de 3 va a ser 0. Me quedaría solo la derivada de x cuadrado, que baja el 2 a multiplicar a la x y esto menos 1. Y se acabó. La derivada de y me va a quedar, resuelvo todo esto, 3x cuadrado más 9, más la multiplicación de esto, 6x cuadrado y más 2x. Términos semejantes, 3x cuadrado más 6x, 9x cuadrado. 9, tengo el 2x acá por orden de letras, le voy a poner a la x, 2x y más 9. Eso es todo, chicos. Muchas gracias.